Bueno, bueno, se me colgó. ¿Ves lo que sucede cuando hago dos cosas al mismo tiempo? No es, es medio, medio. Vamos a poner una presentación nueva. Ahí estoy. Ahí está. Bueno, voy a, vamos a hacer un ejercicio de la guía. Los que tengan la guía abierta, yo voy a copiar acá el ejercicio que vamos a hacer, que no se hace con InfoStat. Entonces, yo lo he copiado y lo voy a pegar. Lo que vamos a hacer es este ejercicio que es la tabla del ejercicio número 2. Fíjense la guía de trabajos prácticos, unidad 2, ejercicio número 2. Les trae una tabla que está con casilleritos en blanco y les piden que las llenen con las frecuencias correspondientes. Les dicen que son 50 ítems, no me acuerdo, familias, personas o algo así, y les piden que las completen. Fíjense que el número total es 50, es lo que va acá. Acá tenemos, esto representa la frecuencia absoluta. Esto representa la frecuencia absoluta acumulada. Estas son cosas que hemos visto la clase pasada. Esta H minúscula representa la frecuencia relativa y esta H mayúscula la frecuencia relativa acumulada. Entonces le vamos a ir completando de acuerdo a los datos que tenemos. Este no se puede hacer con info porque no tenemos las observaciones. O sea, no tenemos un Excel ni tenemos una base de datos que nos representen las encuestas ni las observaciones. Entonces ya tenemos los datos puestos en una tabla, pero a esa tabla se le han borrado algunos y nosotros los tenemos que armar. Entonces, ¿cómo se armaría? Esto se hace a mano. Esto puede ser que un ejercicio así les aparezca en algún momento en un parcial. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Recuerden ustedes que el n pequeño, el n minúscula es frecuencia absoluta, o sea, cantidad de observaciones que se dan por cada elemento, por 0, por 1, por 2, por 3, no me acuerdo bien el ejercicio de qué hablaba que era, pero los que tienen ahí el apunte, mírenlo. Entonces, ¿qué significa esto? La cantidad de la suma de la frecuencia absoluta me tiene que dar la cantidad de observaciones. Ven que acá da 50. La frecuencia absoluta acumulada en la observación 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta. Entonces, en el renglón, a ver, le vamos a poner otro color porque parece que con ese no se ve negro. Voy a poner blanco, así se ve mejor. En el renglón 1, la frecuencia absoluta acumulada va a tener el mismo valor que la frecuencia absoluta.
se copia tal cual. Entonces, si acá me dice que la frecuencia absoluta acumulada en el renglón 1 es igual a 2, significa que la frecuencia absoluta en 1 valía 2. Cambio de color, vamos a ver si con este se ve, y acá le pongo 2. Esto es por definición. Vamos a seguir con el primer renglón. Por definición, las H sub I minúscula, o sea, las frecuencias relativas, son igual a la frecuencia absoluta dividido la cantidad de observaciones, que en este caso sería 50. Entonces vamos a la frecuencia relativa en el renglón 1. Eso va a ser igual a la frecuencia absoluta en el renglón 1 dividido la cantidad de observaciones, y eso va a ser igual a 2 dividido 50. Bueno, mientras yo hago pasar gente, calculador en mano, me dicen cuánto da eso. Liberen micrófono y me dicen. Eh, a ver, les cuento cómo vamos a hacer la clase. No me escriban por el chat porque vieron esto que es muy sensible el Zoom. Prefiero que liberen el micrófono y me hablen y no que se me escape todo lo que tengo en la pantalla, porque se suele perder la pantalla cuando uno abre el chat. Sí, ¿cuánto da? Sería 0,04. 0,04. 0,0, un solo cero y acá un 4. Bueno, por definición, la frecuencia relativa acumulada en el primer renglón va a ser igual a la frecuencia relativa en el primer renglón. Entonces, acá va a ser 0,04. Retomamos. La frecuencia absoluta se repite en la absoluta acumulada solo en el primer renglón. La frecuencia relativa se repite en la relativa acumulada solo en el primer renglón. En los otros renglones, ¿cómo se hace? Se va sumando. La frecuencia relativa acumulada en el renglón 2 va a ser igual a la relativa en el renglón 1, la relativa acumulada en el renglón 1, más la relativa en el renglón 2. Se suma cruzado. Esto se suma con esto, cruzado, y se pone acá. Entonces acá me va a quedar 0,68. Entonces, la frecuencia relativa acumulada en el renglón 2 va a ser igual, lo escribo en fórmula. La frecuencia relativa acumulada en el renglón 2 va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada en el renglón 1 más la frecuencia relativa en el renglón 2. Disculpe, profe, es 0,28, no 0,68. Ah, subí muy mal, ¿eh? Perdón, chicos. Admitir, esperen. ¿Dónde tengo? Acá está borrado. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con el mismo renglón 2 para completarlo. Tenemos un dato.
el dato que tenemos es la fórmula de la frecuencia relativa. Fíjese que la fórmula de la frecuencia relativa dice que para cualquier renglón va a ser igual a la frecuencia absoluta de ese renglón dividido la cantidad de elementos. Y a mí me está faltando, a esta la tengo en el renglón 2, pero no tengo el n sub 2. Pero yo puedo hacer esto. Yo digo, si la frecuencia relativa en el renglón 2 es igual a la absoluta en el renglón 2 dividido 50, y yo tengo como dato la relativa en el renglón 2 y tengo 50. Entonces me queda una ecuación de espejo. Lo que me está faltando es la absoluta en el renglón 2. Pero puedo despejar. Entonces tengo que h sub 2 por 50 es igual a la absoluta en el renglón 2. El h sub 2 es 0,24. Por 50 me va a dar el valor de la absoluta en el renglón 2. ¿Cuánto es eso? Sería 12. 12. Entonces 12 es igual a la absoluta en el renglón 2. De nuevo, ahora tengo que sacar la absoluta acumulada. Es lo mismo que con la relativa. La absoluta acumulada en el renglón 2 se suma cruzado y el resultado se pone acá. Entonces, 12 más 2, 14. ¿Se entiende cuál es el proceso, chicos? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? No, profe, bien claro. Bueno, cualquier cosa, liberen micrófono y pregunten. Bueno, entonces ahora vamos al renglón 3. En el renglón 3, fíjense que tengo o sea, hay varias cosas que podría hacer. Por ejemplo, no puedo sacar todavía la absoluta. La absoluta acumulada podría llegar a sacarla. Se puede sacar de varias formas. Empezar a buscar cómo puedo sacar la absoluta y después sumar la 14, o fíjense que ya tengo la absoluta del renglón, la absoluta acumulada del renglón 4. En el renglón 4 me sale que es igual a 43. Yo tengo que n, ay qué feo que lo escribí, ahí se ve mejor. La absoluta acumulada en el renglón 4 me da que es 43. Pero la absoluta acumulada en el renglón 4 iba a ser igual a la absoluta acumulada en el renglón 3 más la absoluta en el renglón 4. Pero fíjense que yo tengo este valor, que es el de el 4, la absoluta acumulada en el renglón 4. Yo podría sacar este valor, si a este le resto este, podría ir desacumulando. A mí me parece que más fácil es trabajar, o sea, por eso les digo, hay varias vertientes que ustedes, como son ecuaciones, hay varias vertientes por las que ustedes podrían ir y encontrar por otra ecuación. A mí me parece más fácil trabajar con el dato que tenga en el renglón. En el renglón que yo quiero llenar ahora es el renglón 4 y tengo la relativa acumulada. Y como tengo todo lleno el renglón 3, me va a ser más fácil porque yo tengo que
relativa acumulada sale de sumar este valor supuesto que no lo tengo con este y lo pongo acá. Entonces me queda H sub 2, no, H sub 3, perdón. H sub 3, que es una incógnita, no lo tengo, más la relativa acumulada del renglón 2, eso va a ser igual a la relativa acumulada del renglón 3. Fíjense que la del renglón 3 vale 0,70. La del renglón 2 vale 0,28. Entonces tengo una ecuación que lo único que no sé cuánto vale es la relativa del renglón 3. Pero la relativa del renglón 3 va a ser igual a 0,70 menos 0,28. ¿Cuánto es eso? 0,42. 42. Bien. Entonces, ya descubrí esta. Bueno, fíjense que nosotros habíamos dicho por definición, fíjense acá está la fórmula, que cualquier HI era igual a la absoluta de ese renglón dividido la cantidad de observaciones que era 50. Yo acá tengo que la absoluta del renglón 3, perdón, la relativa del renglón 3 es igual a 0,42. Pero además, eso va a ser igual a la absoluta del renglón 3 dividido 50, por definición. Entonces, me queda que 0,42 por 50 es igual a la absoluta del renglón 3. Es 21, profe. Bueno, y ahora sumamos cruzado. Sumo este con este y me va a dar este. 21 más 14, acá sería 5 y acá sería 35. Recuerden que es sumo cruzado y eso me da este valor. Y así sucesivamente van armando los otros. Vayan armándolo y me van diciendo los resultados. Háganlo y vemos los resultados.
Bueno, ¿todos llegaron a esos resultados? Sí, profe. Sí, profe. Lleguemos a conclusiones. La suma de las frecuencias absolutas, acá es, aquí se pone I y me salió cualquiera. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual a el tamaño de las observaciones, el tamaño de la muestra, que en este caso sería 50. El último renglón de las frecuencias absolutas acumuladas, el NI sub J, le vamos a poner, siendo J el mayor de los renglones, es igual a N. El último renglón de las absolutas, perdón, de las relativas acumuladas es igual a 1. Acá se ve como una H, pero es N. Lo vamos a escribir más lindo porque si no queda feo, feo. Bueno, esas son conclusiones a las que podemos llegar. ¿Alguna duda en eso? Dejo de compartir. ¿Tienen todo copiado? Dejo de compartir para compartir otra cosa, chicos. Había alguien esperando a entrar y yo se supone que lo hice entrar y no entró. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a compartir. No, me está compartiendo. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Vamos a correr esto para acá. La clase pasada de la unidad 2 vimos cómo se trabajaba con el InfoStat con la tabla de frecuencia para variables en lista. La profe también dio la tabla de frecuencias para variable en intervalo. Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Qué vamos a utilizar? Según los ejercicios, por ejemplo, si hacemos el ejercicio 3 de la unidad 2, vamos a usar la base de datos de la guía de trabajos prácticos que está en el aula virtual, por supuesto el InfoStat, por supuesto el Excel, porque esta base que les dan viene en un Excel, entonces se va a hacer igual que la clase pasada, se abre el Excel, se copia lo que hay acá, porque ya viene ordenada la base no ordenada, sino que ya viene armada bien la base en el Excel, se copia, se abre en InfoStat nueva tabla, se pega la nueva tabla, pegar con títulos, y vamos a hacer este ejercicio. Ahí está. Fíjense, van a abrir nueva tabla como hacían la clase pasada. Pegar con nombres de columnas, yo le digo pegar con títulos, pero los títulos son los nombres de las columnas que tienen en el Excel que les dan. La pintan con botón derecho. Si la variable debe estar tratado por intervalos, pintar
cliquear con botón derecho y marcar en tipo de dato en real. ¿Se acuerdan que la clase pasada para variable lista marcábamos categoría? Ahora, para trabajar la variable en intervalo, vamos a cliquear en real, tipo de dato real. Si lo necesitamos, es así la historia, lo ordenamos. Puede haber dos formas de ordenamiento, ascendente o descendente, generalmente, o sea, no he visto que se les presenten ejercicios en los que sea en forma descendente. Todos son en forma ascendente porque es lo lógico para leer una tabla. Pero bueno, o sea, tiene las dos posibilidades por las dudas, algún día a alguien se le ocurra algo así. Entonces, lo ordenan desde acá arriba en esto que tiene como si fuera un anilladito, como si fuera un cuaderno con anillado rojo. Ahí cliquean ordenar y les va a aparecer esta pantallita. En esa pantallita les dice que pasen a la columna del tipo de ordenamiento que quieran, si ascendente o descendente, la variable que quieren ordenar. Obviamente que es la variable montos la que quieren ordenar, porque identificador ya dijimos que no es variable. Identificador es una etiqueta que se pone para saber, así como recién cuando hacíamos la tabla a mano, yo les decía el renglón, ese vendría a ser el identificador. El renglón 1, el renglón 2, el renglón 3. Bueno, acá nuestro identificador tiene la numeración de seguramente cómo han ido cargando las fichas. Entonces, la pasamos, le ponemos acá abajo ordenar, cliqueamos para que se ordene y nos va a aparecer este resultado de la tabla, los montos ordenados en forma ascendente. Una vez que los tenemos ordenados en forma ascendente, recién podemos ir a armar la tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que nos pide? Que nos pide en forma de intervalo. Acá se les puede presentar, dependiendo del ejercicio, lo que les pida. Hay ejercicios que les piden específicamente, hágalo de tantos intervalos. Haga presente una tabla con 5 intervalos, presente una tabla con 10 intervalos, o sea, les dan un número fijo de intervalo y digamos que es como más fácil, uno no tiene nada más que ir marcando en las pantallitas que se les presenta los intervalos que les piden. Pero hay ejercicios en los que no les dicen en qué cantidad de intervalos lo van a ordenar. El InfoStat tiene una solución para eso. ¿Qué solución les da? Les da una sugerencia de cantidad de intervalos. Ustedes van a ver que acá les va a aparecer una sugerencia. No sé si están viendo acá donde dice calcular automáticamente o calcular personalizado. Personalizado es cuando el ejercicio les dice en tantos intervalos. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo, que es el 3, les dice, presente la tabla con 5 intervalos. Entonces no les queda otra que poner, cliquean en personalizado y el 5, porque es el valor que les pide. Pero supongamos que el ejercicio no les pida, entonces se van a guiar por el automáticamente. No cliquean el personalizado, sino automáticamente. El automáticamente acá en grisecito les va a poner, antes de cliquear el personalizado, qué les sugiere, digamos. Por ahí les sugiere 11 intervalos, por ahí les sugiere 9 intervalos. A ver, ¿cuál es la cuestión con eso? Cuando uno se deja llevar por la sugerencia de los intervalos que les propone el InfoStat. Fíjense que las marcas de clase no les den valores que sean, que les den valores en realidad que sean enteros, no les den valores con coma, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes tienen, hay varios conceptos que tienen que venir sabiendo del teórico
porque yo es como que les largo, como que creo que ya lo estudiaron, se supone que ya lo saben, entonces ese tipo de cuestiones tienen que venirlos sabiendo. Bueno, vamos a ver primero el ejercicio 3 y después más o menos los guío, cómo sería cuando no les pide una determinada cantidad de intervalos. Van a, después que ordenaron, se vienen a estadísticas, tablas de frecuencia, que es lo que ustedes quieren armar. Bueno, en tablas de frecuencia les va a preguntar cuál va a ser la variable que quieren ustedes armar. La tabla de frecuencia de qué variable. Entonces habíamos dicho que la única que podíamos en este ejercicio era montos, pero si estuvieran trabajando con un caso real, tienen un montón de variables. Ustedes tendrán que ver qué variable es la que quieren presentar. Entonces, pasan la variable para el lado de las variables y cliquean acá abajito, aceptar. Ahí se les va a presentar esta tablita, esta pantallita. En esta pantallita, si lo que ustedes quieren trabajar es una tabla de frecuencia de la variable en intervalos, ¿se acuerdan la clase pasada? No marcábamos ni límite inferior ni límite superior. Marcábamos marca de clase y las 4 frecuencias. Bueno, en esta, ahora que estamos trabajando por intervalos, van a marcar límite inferior, límite superior, SLI, LS, son los límites de los intervalos. La marca de clase es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. La frecuencia absoluta, la relativa, la absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Cuando, a ver, pregunta que me pueden llegar a hacer los que recursan o los que ya estuvieron el teórico. ¿Esta pantallita siempre marco las 4 frecuencias? No. Si la variable es el lista y la variable es de tipo cuantitativa, sí. Si la variable es en intervalo y la variable es de tipo cuantitativa, sí. Si la variable es cualitativa, no me sirve la frecuencia absoluta, acumulada y la relativa. Porque no puedo decir, bueno, a ver, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos leído los renglones? Leíamos por renglones la tabla después de presentada. Si es el color, por ejemplo, las remeras, los colores de las remeras que tienen en su casa. Y tienen azul, blanca y roja. Todos los alumnos tienen ese color de remera. Bueno, entonces, no tiene sentido que yo diga entre 10 y 11 remeras rojas y blancas sumadas, es como que no da. O por ejemplo, si estoy hablando de masculino y femenino, no tiene mucho sentido. O sea, ustedes tienen que ver que tenga sentido la interpretación. Cuando están con variables cualitativas, no tiene mucho sentido dependiendo la frecuencia absoluta acumulada y la relativa acumulada, a no ser que la variable sea cualitativa ordinal. Por ejemplo, si estamos hablando de los cargos, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos un ejercicio que eran los cargos en un trabajo, que era una fábrica, y que era operario, jefe, gerente? Bueno, ahí sí puede llegar a tener algún sentido, pero si no, no. Entonces, en este caso en particular, vamos al ejercicio 3, en este caso en particular, límite inferior, límite superior, marca de clase, las frecuencias, me pide 5 intervalos, así que cliqueo personalizado, 5. Como yo no tengo marcada la variable y la variable le he pasado acá, inmediatamente me va a pasar los valores mínimo y máximo acá. Entonces me va a dar el valor mínimo y el valor máximo. Fíjense, acá dice valor mínimo 2.938, valor máximo 9.148. ¿Ven que se da
es el valor de las observaciones, lo toma el info y lo lee. Ustedes se tienen que fijar que este intervalo de clase que les da acá sea un valor exacto. Si el intervalo de clase, uy, hice macana, esperen. Si el intervalo de clase les da con coma, no les sirve. Entonces tienen que entrar a modificar. Sigamos con el ejercicio de que me han dicho que quieren 5 intervalos. Pero los intervalos de clase tienen que ser valores exactos, me lo tiene que dar valores exactos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a tomar el valor mínimo, estos valorcitos de acá, el mínimo y el máximo se pueden manipular, o sea, los puedo cambiar, ¿sí? Entonces lo voy a cambiar en una unidad, para arriba o para abajo. Fijándome, ¿qué pasa acá? Apenas yo cambio un valor de acá, se me va a cambiar solo este valor del intervalo de clase, no lo puedo manipular. ¿Ven que está en gris? No está en negro. Bueno, está en gris porque el sistema, digamos, lo pone así para que ese no lo puedas tocar. No se le puede ni borrar ni nada. Entonces, ustedes manipulan el valor mínimo o el máximo hasta que este intervalo de clase me dé exacto. En este caso no sería la cuestión porque da exacto, pero hay veces que da con coma. Entonces, uno manipula hasta que dé exacto y ¿qué se va a cambiar? Los límites, los valor mínimo y el valor máximo. ¿Qué es lo que les debe haber hablado la profesora como cuando uno trabaja la amplitud del intervalo y cambia la amplitud del intervalo para que me den valores exactos? Entonces, uno que hace, o estira el valor mínimo, o estira el valor máximo, o estira los dos, para que esto dé exacto. ¿Por qué? Y porque supónganse que el intervalo empieza, el valor mínimo del intervalo es 2938. No puede ir de 2938 a 2940,58. No tiene sentido, porque son observaciones. Entonces, lo vamos a hacer ir a 2959. Siempre lo vamos a hacer ir a un valor exacto. Lo único que vamos a manipular esto hasta que esto nos dé exacto. En este caso, da, así que no habría drama. Vamos a descliquear, tratar las variables enteras como conteo y intervalos cerrados por derecha. Bueno, ese temita de los intervalos cerrados por derecha y por izquierda, digamos que hay dos posibilidades ahí. La profe les ha enseñado en el teórico que el primer intervalo que ustedes tengan va a ser abierto. Y todos los intervalos por derecha van a ser cerrados. Hasta el último, en que el último van a tener cerrado, digamos, por derecha y por izquierda. Entonces, digamos que esto se usa límite superior a abierto según, a ver, ¿cómo les puedo decir? Según la convención del teórico. Nosotros lo usamos cerrado, entonces por eso lo dejamos descliqueado al límite superior de cada intervalo. Esto que dice chi cuadrado, déjenlo cliqueado, o sea, porque no se puede descliquear, déjenlo cliqueado que a ustedes no les va a hacer nada, no les va a cambiar nada. Selección de la distribución, nosotros no vamos a usar ninguna distribución en particular, así que cliqué en ninguna. Y ahí le mandan aceptar. Por eso ven que yo, en vez de estárselos haciendo yo en el InfoStat, se los dejo a las pantallas que van saliendo, porque si no, no se van a acordar todo eso. En cambio, así ustedes se ponen tranquilitos en su casa a hacerlo y les sirve hasta para el momento del parcial tenerlo al lado. ¿Qué hacen según cada pantalla? Bueno, si ustedes cliquean todo eso y están trabajando con el ejercicio 3, les va a dar esta tabla de frecuencia. Esta sería la tabla de frecuencia
variable en intervalo pura. Fíjense que les da 5 intervalos. Fíjense que en este caso hemos intervalo cerrado por izquierda, abierto por derecha, cerrado por izquierda, abierto por derecha. ¿Qué significa eso que sea cerrado o abierto? Que si en las observaciones, supónganse que ustedes tienen el valor, estos son los montos de no sé qué será, de los sueldos, supongamos. Tienen una observación que un empleado gana 4.180. Ven que es el valor extremo del primer intervalo, extremo derecho, y es el valor extremo izquierdo del segundo intervalo. Entonces, ¿a dónde lo pongo? Bueno, lo pongo depende de si es cerrado por izquierdo o por derecho. En este caso, como me dice que es abierto a la derecha, entonces lo tengo que poner en el segundo que es cerrado a la izquierda. Siempre que tengo un valor que sea extremo, lo tengo que poner en el intervalo siguiente. Si la observación que me sale es 6.664, en vez de ponerlo en el intervalo 3, lo pongo en el 4, porque es cerrado el 4 a la izquierda y abierto a la derecha, quiere decir que no lo toma. Pero eso es una cuestión de convención. Si el ejercicio llega a tener cambiado el cerrado acá y el abierto acá, lo tienen que dejar acá, ¿no? O sea, eso es según cómo lo manejen en el teórico. En el teórico lo están manejando así como se los he puesto yo. Bueno, después les dice la marca de clase. La marca de clase es el punto medio entre los extremos del intervalo, o sea, suma del límite inferior más el límite superior dividido 2 les da 3.559. La suma entre 4.180 más 5.422 le da 4.801. O sea, la suma de esto dividido 2, el promedio de ambos, les da 4.801. El promedio entre el límite superior y el límite inferior les da 6.043. Y así sucesivamente. La frecuencia absoluta es esta que está media corridita, acá 2, 4, 2, 3, 4. Vamos a analizar la tabla. Esta tabla es la misma, sino que es otra forma de presentación de la misma tabla. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que si le apretaban una cosita que había como una filmadora, le salía más linda la tabla? Y después al lado de la filmadora había otro cosito en que salía más linda la tabla, pero eso ya era cosa de presentación nomás. Los datos obviamente que son los mismos. Lo voy a marcar acá, a la lectura que me parece que se ve mejor, está más negrito que en este. Pero vean que son iguales. Entonces vamos a aprender a leer los renglones de una tabla, que de ahí se sacan, digamos, las conclusiones, que es lo que a uno le piden en un ejercicio. Las conclusiones, para eso uno hace la tabla. Por ejemplo, el renglón 2 dice que tengo una frecuencia absoluta de 4. Vamos a suponer que estos son los montos de los sueldos de los empleados, para no salir ponerme a leer la punta. Entonces, vamos a decir que 4 empleados, estoy acá, 4 empleados exactamente tienen un sueldo igual o superior a 4.180, pero menor que 5.422 pesos, porque se acuerdan que era abierto a derecha. Seguimos leyendo la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan que la frecuencia relativa hablaba de proporción? La proporción de empleados que cobran entre 4.180 inclusive o más que, pero menor que 5.422 es de 0,27. Acá tengo la frecuencia absoluta acumulada. Entonces se expresa así. 6 empleados exactamente cobran, a ver, esperen que se me fue.
5.422 o menos, pero más que o igual que 2.938. Porque este 4, perdón, no, este 6 es la suma de este más este, del renglón 1 y del 2. Entonces tengo que leer el límite superior del renglón 2 hasta el límite inferior del renglón 1. Entonces, 6 empleados cobran entre, lo leo al revés ahora, 2.938 o hasta 5.422 sin incluirlo. ¿Sí? Entonces se leen estos dos. Supongamos ahora que leemos la frecuencia relativa acumulada. Estoy hablando de proporción acumulada. La proporción acumulada de empleados de empleados que ganan entre 5.422 o menos, pero más que 2.938 o igual que 2.938 es de 0,40. Supongamos ahora que me voy a este renglón, al renglón 4. Voy a leer la frecuencia absoluta acumulada. 11 empleados ganan 7.906 pesos o menos, pero igual o más que 2.938. Otra forma de expresarlo sería, ¿cuántos son? 11. 11 empleados ganan 2.938 o más que, pero menos que 7.906 pesos. ¿Se entiende, chicos, cómo se lee? En el apunte, no escriban, chicos, pues no puedo mirar el chat. Liberen el micrófono. Sí, profe, se quiere. Bueno, cualquier cosa en el apunte de ejercicios resueltos que vienen con la conclusión. Bueno, y si no, preguntan. Este ejercicio después les pide que hagan los gráficos. Entonces les pide hacer, por ejemplo, el histograma. A ver, les dice acá qué gráficos hacer. Pero hay ejercicios que puede que no les diga los gráficos, sino que les diga grafique de acuerdo a la variable correspondiente. Entonces, como no les dice qué gráfico, les dice grafique, ustedes tienen que ver qué gráficos se adecúan al tipo de variable que están tratando. Hay una página en el apunte teórico donde, que la profe se las debe de haber dado y si no yo se las he puesto acá en alguno de estos PPT que tengo armados, yo les he puesto la captura de la página del teórico, donde dice, según la variable, el gráfico que puede asumir. Por ejemplo, el gráfico de tortas, que es ese que uno conoce de toda la vida, que es la redondela marcada por sectores de 360 grados, no se adecua para variables de tipo cuantitativas, solo es para variables cualitativas. Entonces, por ahí uno se pone chocho porque dice, el Infostat hace solo el gráfico de torta, cosa que es maravilloso. Uno le pone 2 o 3 cositas, o sea, le copia, le pinta la variable que uno quiere y hace el gráfico de torta con una belleza bárbara. Pero no me sirve para todas las variables. Por ejemplo, este ejercicio que tengo acá, este que estamos haciendo, esta tabla, no lo puedo hacer con gráfico de torta porque la variable es numérica cuantitativa. Entonces no se puede. Gráfico de torta solo para las cualitativas. A ver, otro tipo de datos. Otro tipo de gráficos y de datos. Si ustedes han visto en el teórico gráfico de bastones, el gráfico de bastones, si bien es para variables numéricas, o sea, para cuantitativas, no me sirve para este tipo de variables numéricas como están expresadas acá. ¿Se acuerdan que cuando empezamos este ejercicio dijimos que íbamos a expresar esto en una tabla de frecuencias para variable dada mediante intervalos? ¿Se acuerdan?
distribución de frecuencia para variables expresadas en intervalos. Bueno, el gráfico de bastones no me sirve. El gráfico de bastones solo es para variable lista. Entonces usted, cuando no les dicen específicamente qué gráfico, se van a tener que ir a esa página del teórico, a donde viene todo un cuadro, y fijarse para no mandarse la macana, porque no todo gráfico es adecuado para todo tipo de variable o para todo tipo de presentación. El histograma, por ejemplo, que también es otro de los más súper conocidos y que el InfoStat lo hace solo. ¿Por qué les aclaro esto de los hace solo? Sobre todo para los que no están recursando, porque los que están recursando ya tienen experiencia en esto, entonces como que me entienden, me sobreentienden lo que estoy diciendo, pero los nuevos no saben por qué digo los hace solo. Porque el InfoStat tiene una parte graficadora que presenta distintos tipos de gráficos. Fíjense acá, acá tengo la pantallita. Los gráficos que tiene por defecto el InfoStat es diagrama de dispersión, gráfico de punto, gráfico de barra, gráfico de caja block plot, gráfico de densidad, QQ-plot, gráfico de distribución e histograma. Bueno. También está el gráfico de tortas, pero no está en esta parte. Está en otra parte si no me equivoco. Pero en este caso necesitamos el histograma. Hay gráficos que no están acá. Por ejemplo, el que nombré recién, el de bastones, no está. No lo hace solo el InfoStat. Ustedes tienen que modificar un gráfico que tiene y convertirlo en gráfico de bastones. Entonces ahí tienen que manipular el InfoStat, tienen que jugar, no es difícil. ¿Cuál van a manipular para el gráfico de bastones? El histograma, es el más fácil. Lo manipulan en esta partecita, en la parte del eje horizontal. Entonces, fíjense que el eje horizontal, ¿por qué digo eje horizontal? Porque no siempre le llamamos eje X. Por ejemplo, acá el eje horizontal nuestro son los montos. Entonces, en el eje horizontal vendría a ser lo que en el InfoStat le llama eje X. Ustedes manipulan ese eje y se les van a ir achicando el tamaño de estos rectangulitos, el ancho, pero lo mismo le van a quedar pegados. Y para el gráfico de bastones, lo que ustedes necesitan es que no les queden pegados, les tiene que quedar una distancia. Entonces van a tener que ampliar la distancia entre los rectángulos. Yo más o menos los voy a ir graficando, los voy a ir guiando, pero hay todo un tutorial que hizo una profe que está en el aula virtual de ustedes, que dice la solapita dice InfoStat. Ahí hay tutoriales de cómo se hacen los distintos gráficos. Porque digamos que se tarda bastante la primera vez, porque ven todas las pantallitas que les aparecen y que uno tiene que ir tocando, entonces como que no se puede ver todo en la clase porque uno no tiene tiempo. Bueno, entonces, en este ejercicio les pide el histograma. Vamos a gráficos, cliqueamos histograma, me aparece esta pantallita que dice histograma, me pregunta qué variable quiero hacer en el histograma, la única que tengo acá es monto, la paso por el otro lado, le cliqueo aceptar y se me presenta esta pantallita de herramientas gráficas. Entonces, me va a aparecer histograma de montos. Eso me lo pone por defecto. ¿Por qué? Porque leyó que la variable es monto. Entonces me dice, bueno, acá estamos por graficar histograma de montos. Tengo 3 subpantallas que puedo modificar según la necesidad que tenga y cómo quiera que me quede de lindo mi grafiquito. La pantalla de series, la pantalla de eje X, que es el horizontal, y la pantalla de eje Y, que es el eje vertical, según del ejercicio que esté tomando, va a ser cómo se llame mi eje X o mi eje Y. La pantalla de series, esto que esté moradito, subrayado, digamos, y lo que esté en verde, histograma de monto, lo pone solo por defecto, porque lee
la variable que nosotros le hemos puesto. Esta parte de seleccionar si contiene tamaño, yo no lo uso porque eso, digamos, es si uno quiere agrandar el gráfico, achicar el gráfico, no tiene mucho sentido en esta cuestión. Opciones del histograma. Acá a donde dice ajuste, no le ponemos nada. A donde dice frecuencias, ahí, si uno, ven que tiene un cosito para moverse, si uno va moviendo eso, le aparecen las 4 frecuencias que uno puede calcular. Bueno, para el histograma solamente tenemos que elegir una. Si no, tenemos que armar otro histograma. No podemos graficar en el mismo gráfico 2 frecuencias. Entonces, elegimos la que nos pide o las que nosotros querramos presentar, pero de a una. Entonces, en este caso, yo elegí frecuencia absoluta acumulada. Me pone límite inferior 2938, ¿se acuerdan que era el mínimo valor? Fíjense, límite inferior 2938, límite superior 9148, fíjense, el mayor valor 9148. Bueno, acá las clases, recuerden que me pedía 5 clases, así que lo voy a manipular a que tenga 5, por eso es las que me pide. Acá tengo cositas que puedo tildar. Marca de clase, tíndela siempre, bordes y cuerpo. Entonces me aparece todo esto. Polígono, no. ¿Por qué? Porque polígono de frecuencias es otro gráfico. Es un gráfico que yo puedo hacer a partir del histograma. Entonces, cuando a ustedes les pida polígono de frecuencia, el polígono de frecuencia les va a aparecer por acá. Cuando a ustedes les pide el polígono de frecuencias, cliquean eso y quitan el cuerpo y les desaparece esto y les queda el polígono. O sea, esa es cuestión de ir probando, ir viendo todas las habilidades que tiene el Zoom. Perdón, el Zoom no. Ay, ¿cómo se llama esto? El Infostat. Vamos al eje X, que también lo pueden manipular, de acuerdo a lo que necesiten. Profe, Bueno, sí. ¿será que puede apretar en la flechita a su derecha para ver un poquito más grande del PDF? No. Ahí. Acá, pero no voy a poder. Espera. Esa. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces vamos al eje X. En el eje X, clique en escala visible. Bueno, esto lo pone por defecto porque lo lee de la tabla. La cantidad de tics la puede modificar. Yo puse, siempre ponemos la cantidad de clases más una, que son los cortecitos que va a ir haciendo. Bueno, y el espesor. Eso, digamos, es una cuestión de ver cómo le gusta a uno que quede. El espesor de este eje, ¿no? Vendría a ser. La etiqueta visible, eso siempre cliquenlo y le ponen el nombre ustedes, qué nombre quieren que tenga ese eje. Nosotros, como acá graficamos monto, le ponemos monto, pero si en vez de monto fuera peso de los alumnos, pondríamos peso de los alumnos. O sea, eso lo manejan ustedes. Bueno. Vieron que yo les dije que se puede modificar el histograma para hacer el gráfico de bastones. ¿Qué parte debería manipular? Esta parte de tics. Esta parte de tics, pero es muy manual la cosa. O sea, es muy de prueba y error hasta que queden bien. O sea, hasta que se van separando estos rectángulos. El problema es la separación. Primero, voy achicando aquel ancho y después los voy separando los rectángulos. Entonces voy poniéndole mayor cantidad de tics. Al ponerle mayor cantidad de tics, pero se me va a ir moviendo esto. Entonces hay que irlo moviendo hasta que me quedan separados los rectángulos
finitos, no se va a hacer muy finito como se hace a mano, pero queda bastante estético. Es una cuestión toda de estética, ¿no? Después vamos al eje Y. En el eje Y, bueno, escala visible también, le tienen que cliquear. Acá esto, siempre cliqué en que empiece en 0. O sea, siempre fíjense que empiece en 0, porque si no, empezaría en eje corrido y no tiene sentido. El mínimo valor y el máximo valor, esto lo pueden modificar, chicos. Esto lo pueden manejar, porque con la cantidad de tics también, y fijándose ustedes en la tabla. Fíjense que estábamos haciendo la frecuencia absoluta. A ver cuál había puesto, che, que íbamos a hacer acá. Se me fue, no me acuerdo. Frecuencia absoluta acumulada. Era este. Fíjense que el mínimo valor que tengo es 2, pero dijimos que siempre vamos a empezar en 0. Nunca puedo tener una absoluta acumulada negativa, así que siempre empezamos en 0. Y el máximo valor que tengo es 15. Entonces, voy a hacer que mi eje vertical vaya de 0 a 15. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si yo pusiera 15 tics acá, 15 segmentitos, esto se me iría cada vez más grande, más grande, más grande, no tiene mucho sentido. Entonces, fíjense estéticamente cuántos voy a poner y cada cuánto va a ir cortando y cómo me van quedando la representación de las alturas. Porque hay veces que trabajamos con valores pocos, por ejemplo, entre 2 y 15, pero hay veces que estamos trabajando las frecuencias cuando están con una base muy grande, no sé, la frecuencia absoluta acumulada les llega a 5000. Obviamente que tendrán que ver de ir de 0, de 1000 en 1000. Entonces trabajan con 5 tics. O sea, eso ya es una cuestión de cada casito en particular. Voy a correr esto para acá para que se vea. Bueno, entonces, esperen que los voy a subir, porque si no, no veo. Fíjense, ¿qué no puede faltar en el gráfico, dijimos? El nombre del eje horizontal, o sea, del eje X en este caso, que llaman eje X. El nombre del eje vertical, que sería el eje Y. Esos nombres se los tienen que poner ustedes. El título del gráfico. El título del gráfico va en la parte de series, ¿ven? Montos, préstamos otorgados, frecuencia absoluta acumulada. Bueno, eso va a depender de cada ejercicio en particular que estén haciendo. Yo lo llamo el versito, del versito del ejercicio. Entonces, y bueno, y ahí les queda graficados. Pues corro para acá abajo. Supongamos que les piden, creo que le pedía, por eso le hice, ojiva menor que. Para hacer la ojiva menor que, obviamente de la misma variable, del mismo ejercicio, seguimos, van a trabajar con el histograma, pero hay que manipularlo al histograma, porque lo que nos pide es la ojiva menor que es otro gráfico y que no lo tiene el Infostat, sino que hay que armarlo. Entonces, vamos a seguir con frecuencia absoluta acumulada, el título, bueno, acá es lo que cambia. No van a marcar ni marca de clase, ni borde, ni cuerpo. Van a marcar el polígono. ¿Vieron que era lo que les dije recién? Les desaparece. Acá abajo era lo que nosotros teníamos el histograma. Les desaparece el histograma y les queda esto. No es una recta. Se ve media feita, media recta, pero no es. Fíjense que acá tiene, va cambiando, pero digamos no está muy, pero bueno, es porque el ejercicio tiene valores así, no es porque esté mal hecho. Entonces, para la ojiva menor que, lo único que tienen que marcar es polígono. En el eje X,
la cantidad de tics que van a usar, los decimales, no usen decimales porque esto no lo tenía. Y en el otro no hay mucho que cambiar. Bueno, todas estas cosas es que le dan color, o sea, esto es cuestión de prueba y error, que si le quieren poner más lindo, cambiar la letra acá, en el título, pero eso ya son cosas de trabajar ustedes. ¿Qué suelen pedir? Ya pasamos a otro ejercicio. ¿Qué suelen pedir en los parciales? No les van a pedir que ustedes creen un histograma. En realidad, yo se los estoy dando porque cuando les toque el trabajo práctico integrador, que es a fin de año, ahí sí van a tener que crear ustedes los gráficos. En el primer parcial, ¿qué les van a tomar? Les van a dar gráficos, les van a dar 3 gráficos, por ejemplo, ¿no? 3 histogramas, o 4. Y supónganse que son 3, vamos más fácil, que son 3. 2 van a estar mal hechos, pero no muy mal hechos, con algunos errores. Entonces ustedes les van a preguntar, identifique, les van a dar una tabla y les van a decir, de acuerdo a esta tabla, identifique cuál es el histograma que corresponde a esta tabla. Entonces ustedes tienen que ponerse a mirar eso, saber cómo se arma un histograma, saber qué cosas deberían haber cliqueado, por ejemplo, que tenga los nombres, que tenga los valores de los intervalos, y se van en cada uno de los segmentos, y se van a ir fijando y van a ir descartando. No, porque fíjate que no tiene los valores de los intervalos. Entonces, o no llega, son 6 intervalos y están graficados 7, está mal. Bueno, entonces este no era. Y así van a ir descartando hasta que uno dicen, bueno, este es el que más se asemeja al histograma perfecto para esta tabla. Este podría ser. ¿Se entendió lo que les piden? Entonces les dan, o supóngase les dan por ahí 4 gráficos que nada que ver. O sea, no son 4 gráficos iguales de histograma, sino les dan un histograma, un polígono, un gráfico de barras porcentuales, un gráfico de torta y, y algún otro, no sé. Y les dan una tabla y les dicen, de acuerdo a esta tabla, ¿cuál es el gráfico que iría? Entonces ustedes se tienen que, como son distintos gráficos, no, nada que ver, entonces ustedes se tienen que ver ahí lo que yo les digo del teórico, a donde está esa tabla que explica, según la variable, con qué gráfico lo podemos hacer. Obviamente que si estamos en esta tabla que estamos hablando de intervalo, no va ni el gráfico de torta, tampoco va el diagrama de barra porcentual, porque ese también estamos hablando de variable categórica. Entonces así, por descarte, uno va diciendo no, 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 no. Bueno, este sí, porque es por intervalo. Y se fijan que esté bien hecho. Eso es lo que piden en el práctico, perdón. Bueno, vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4, fíjense que cambiamos de variable. Fíjense que les da la tabla. Fíjense que les da, es una encuesta de opinión, opinan sí, no estoy seguro, no respondieron, y la cantidad de familias que respondió cada cosa. ¿Cuál es la variable? La variable es la opinión que tienen sobre algo. Entonces, si la variable es opinión, este tipo de variable es cualitativa, es una variable categórica. Entonces no me sirve el histograma, por ejemplo. Tampoco lo puedo representar mediante intervalo. Entonces, vamos a ver qué nos está pidiendo acá. Dice, se pide que construya gráfico de barra de componente de porcentaje, gráfico de barra porcentual, diagrama de pastel o círculo radiado. Bueno, entonces, para poder construir eso, primero tengo que armar una tabla.
porque los gráficos del InfoStat me leen tablas, no lo construyen así de la nada. Entonces vamos a armar una tabla. Ven que acá no pide una tabla, pero para poder armar los gráficos hay que ir a armar una tabla. Entonces vamos a tablas de frecuencia, opinión es la variable, acepto y me aparece lo mismo de recién. ¿Qué tengo que marcar? Vamos a marcar solo frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Por qué las otras no? Es lo que les dije hace un rato. Tengo variable categórica, no me sirven. ¿Para qué voy a marcar esto si no me sirve? Entonces solo frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Usar el cálculo automático de todas las variables. Y fíjense que tengo 4 categorías. Entonces le pongo personalizado 4, que automáticamente también me dice que me convienen 4. O sea que o le ponen personalizado 4 o le dejan automáticamente 4 porque es coincidente. Tratar las variables enteras como conteos. ¿Por qué? Porque cuenta las familias, ¿sí? No las mide, las cuenta. Le mandamos a aceptar. Ah, bueno. No me puso, lo debo tener en el otro. Bueno. Esto que puse acá es ejemplos de otro ejercicio que no esté en la guía. Yo les he puesto una tabla. Esto era de un trabajo práctico del año 19. Les puse una tabla y cómo se interpreta cada frecuencia de acuerdo a lo que esté en la tabla. O sea, esto se lo pongo como para que ustedes puedan estudiarlo para el parcial. Les he puesto 2 tablas de ejemplo. Ahora voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra cosa. Bueno, seguimos con el ejercicio de recién. Esperen que les voy a correr esto. Fíjense, voy a venir acá, que yo tendría que cargar los valores estos. No tengo, acá no me dice en este ejercicio, en el ejercicio 4, no me dice, sáquelo de la tabla de Excel. A ver, que se me fue. ¿Ven? No me dice, me da esta tablita nomás. Entonces este ejercicio, digamos que es más complicado que todos los otros, porque no tengo cómo copiar en el InfoStat las observaciones. Me dan una tabla y tengo que armar las observaciones, pero no inventarlas. Yo tengo acá que sí respondieron 146 familias. Entonces tengo que armar una tabla que diga sí 146 veces. Pequeño laburito, pero bueno, así es la vida real. Después, tengo que armar en la misma tabla no 91 veces. No está seguro 58 y no respondieron 321 y que me den 616 la suma. Como este caso no es ni igual que hicimos el 1 y el 3, no es ni el 1 ni el 3 que yo contaba con la base de datos, acá tengo que armar una base de datos. Entonces vemos cómo se hace. Me voy al info, archivo, nueva tabla. Acá no puedo leerla de ningún lado, sino que la tengo que generar a la nueva tabla.
cuando no se cuenta con tabla para leer. Entonces, cuando pongo nueva tabla me aparece esto. Yo voy a usar nada más que la columna 1, porque vieron que la gente contesta 4 cosas, pero la variable es una, opinión, nada más. El caso vendría a ser el identificador. Entonces, la columna 1, ahí va a ir mi variable. Me voy a datos, acciones sobre las filas. Y voy a generar 90 filas. ¿Por qué voy a generar 90 filas? 90 renglones. Porque 90 personas van a contestar, creo que era sí, el primero, o algo van a contestar, o sí o no van a contestar 90. Entonces, me dice nueva fila, le meto 90, que es la cantidad. Entonces le pongo OK. Como le puse 90, el último renglón generado va a ser el 91. El 91 me queda en blanco. Tengan en cuenta eso. Me genera 90, o sea, me genera el valor que le pongo acá más 1. Este me queda en blanco. Siempre, si yo acá le pongo 300, me va a generar 300 más 1, te va a quedar en blanco. Tengan en cuenta eso. No se pongan a meterle datos hasta el final. El último renglón no lo llenen. Bueno, entonces, una vez que tengo generado los primeros renglones, digo, colocar el número de categoría en la primer casilla. Entonces, acá a las categorías las vamos a trabajar en vez de, a ver, vamos, algo que habíamos hablado en la primera clase lo vamos a retomar. ¿Se acuerdan que yo había dicho que cuando uno lee una base de datos, digamos que a la persona que está metiendo los datos, le lleva tiempo, más tiempo poner no, poner sí, poner no tengo opinión formada y el otro era, no sé, no quiero contestar, es muy largo. Entonces uno le pone etiquetas, pero las tiene que definir en algún lado. Entonces le va a poner, por ejemplo, al no, le va a poner el número 1, al sí, el número 2, al no tengo opinión formada, el número 3, y al no quiero contestar, número 4. Entonces, esto no son números de variable cuantitativa, sino son etiquetas de categorías. Mi respuesta es categórica. Contesté no, o contesté sí, o contesté no quiero contestar, o no tengo opinión formada. Pero le ponemos un código que nos sirve para trabajar más fácil en la tabla. Entonces, a la primera categoría, que creo que era no en nuestra tabla, le ponemos 1. Entonces, me voy a categorizar, llenar, completando hacia abajo, control D. Esto está. Y pinto, o sea, pongo 1 en la primera. Y pinto hasta la 91 sin la 91. Uy, se me fue. Esperen. Entonces, me voy a datos, acciones sobre las columnas. Editar etiquetas. Etiqueta de columna. La columna se va a llamar opinión. Le había puesto columna 1 y tiene que llamarse opinión. Es el nombre de mi variable. Le pongo OK y me va a quedar así. Bueno. Después me voy a datos, acciones sobre las columnas, editar categorías. Y ahí a donde le voy a decir, bueno, el 1 representa un no, el 2 representa un sí, el 3 representa no tengo ganas de contestar, el 4 no tengo ni idea, o lo que sea. Entonces, en editar categorías, ya lo habíamos visto cuando vimos el ejercicio 1, cómo iba poniendo al lado qué significaba cada categoría. Estadísticas, tablas de frecuencia, caso, opinión, y ahí pongo frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Fíjense que las categorías que edité, ven, le puse al 1 que era no,
al 2 que no responde, al 3 que no es tan seguro y el 4 era sí. Bueno, esto tiene que coincidir con la tabla que les dan, ¿no? En editar categorías les va a aparecer como ser el 1 y ustedes al lado le ponen no. El 2 y usted le pone no responde. El 3 no es tan seguro, así para que después les aparezca. Y ahí les aparece la tabla de frecuencia. Entonces, ahí hemos generado una tabla de frecuencia para variable categórica. Fíjense todo lo que hemos visto hoy, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno. Para los nuevos debe ser como medio que estoy hablando en chino, pero van a ver que cuando se pongan a manipular el InfoStat es como eh, muy accesible, digamos. Uno va mirando y ya al segundo ejercicio, al primer ejercicio sí, van a tener que ver qué cliqué yo, qué pantallita me salió. Al segundo ya lo van a hacer solo. Y después van a amar el InfoStat, porque hace todo bastante solo. Bueno, entonces me pedía que hiciéramos el gráfico de torta. Se van a ir a gráfico de sectores, categorías en fila, o sea, pintan eso, y les aparece herramientas gráficas. ¿Ven? Acá están las categorías. No, no están seguros, no responde, sí. En 4 colores cada uno. Las opciones. Bueno, esto es para que quede bonito. ¿Qué pueden, digamos, qué deben manipular ustedes de acuerdo al ejercicio? Esta parte de rotulación. Si solo quiere que les quede el nombre sería sí, no están seguros, no responde, y el valor, este. Si lo que quieren que dé el nombre y el porcentaje, cliquean este. Si no quiere si solo quieren colores, ninguno. Si solo quieren porcentaje, este. O sea, son todas las posibilidades y el InfoStat se los va a hacer solo. Y acá sí le tienen que poner, eso sí, el título de lo que quieren. Era la opinión de la familia respecto a no sé qué cosa. Bueno, entonces yo cliqué nombre y valor y me aparece, sí, son 146 familias. No 91, no están seguros 58 y no responde 321. Acá también otra cosita que le podría haber puesto y no se lo puse, pero ya eso ya es una cuestión de ustedes que lo quieran poner bonito al gráfico, le podría haber aparecido los cuadraditos con los colores. Aparte, por ejemplo, el rojito ese y que diga sí o 146. El verde 58 y así que representan, pero aparte en colores. Pero eso es cuestión de que ustedes vayan marcando esto y vayan cómo lo quieren poner de bonito. Digamos que con esto es lo mínimo que tiene que haber. Nunca se olviden la opinión, el título. Y otra cosa que no se tienen que olvidar, no para el parcial, porque no, eso digamos, no les van a hacer a ustedes, ya les dije, no les van a hacer a ustedes que hagan el gráfico, pero sí para el TPI. Cuando ustedes les toque hacer el gráfico para presentar, no se olviden la fuente, o sea, de dónde sacaron los datos suministrados por la cátedra de probabilidad estadística o datos extraídos del apunte de probabilidad estadística, según de donde sea, o datos del TPI 2021, según de donde sea. O sea, eso uno en la vida real lo tiene que poner. Se supone que el TPI es la vida real, pero acá para el parcial eso no les va, no les va, no les va a cambiar la historia. Profe, en el título del gráfico también se pone de qué estudio, tipo, la opinión de las familias de 300 familias de Córdoba y eso, o así más No, acotado. o sea, el título no puede ser muy largo, pero sí lo podés poner acá abajo como nota. Pones el gráfico y acá pones nota, corresponde a, no sé, a 616 familias de la ciudad de Córdoba, supone, no me acuerdo cómo era el verso, en 2019, supone. O sea, eso lo podés poner como una nota aclaratoria. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, esto era lo que yo les decía, que hay veces, como en este ejercicio, que te dicen, bueno, tenés que hacer tal y tal gráfico.
Entonces no te queda otra, tenés que hacer esos gráficos porque te los piden. Pero hay veces que te dice grafique. En el TPI pasa mucho, que le dicen, bueno, haga, no sé, la tabla para tal variable y los gráficos correspondientes. Y uno empieza a preguntarse cuáles vendrían a ser los gráficos correspondientes para no meter la pata, porque depende de la variable. Yo acá les he puesto parte del teórico, que es a donde se tienen que basar. Esto es lo que les digo que está en el teórico, esta especie de tabla de presentación. Fíjense, si la variable es categórica, como en este caso que estábamos acá, la opinión de la familia, solo puedo hacer diagrama de barra, barra porcentual o círculo radiado. Todo lo demás no me sirve. Si el ordenamiento es en lista, puedo hacer bastones acumulativos de frecuencias. Si el ordenamiento de la variable es en intervalo, como en el ejercicio que vimos al principio, depende. Si las clases son uniformes, como el ejercicio 3 que vimos hoy, vieron que todas las clases eran uniformes. ¿Qué significa eso? Que la amplitud del intervalo era la misma para todos. Todos los intervalos tenían la misma amplitud. Y acá les digo es que yo les hablo con vocabulario técnico. ¿Qué es la amplitud? La diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. Bueno, en ese era clase uniforme porque todas tenían la misma amplitud. Entonces ahí pueden usar histograma si están en frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Entonces histograma, polígono de frecuencia, curva suavizada, diagrama escalonado, ojiva menor que, ojiva mayor que. Si las clases no son uniformes, no tenemos ejercicio de clases no uniformes, pero supongamos que el límite, ¿por qué? Porque se los tendrían que dar así ya a la tabla. Supónganse que la primer clase, el primer intervalo tiene una amplitud de 5 observaciones, o sea, una amplitud de 5 y el segundo intervalo tiene una amplitud de 10. No es cantidad de observaciones, me equivoqué. Amplitud. Diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, ahí solo puedo usar histograma, polígono de frecuencia y curva suavizada. Y en vez de usar las frecuencias absolutas y la frecuencia relativa, solo puedo graficar la densidad de frecuencia absoluta, que es igual a la frecuencia absoluta sobre C, que es la amplitud del intervalo, y la densidad relativa, esto se llama densidades, se los han dado en el teórico y si no se los han dado en el teórico, está en el apunte teórico, que sería la relativa sobre la amplitud del intervalo. ¿Cómo se interpretan los gráficos? Acá les puse un ejemplo, digamos, de ejercicios que no están en el apunte, chicos. O sea, son ejemplos que yo los he sacado de los trabajos integradores de otros años. Entonces, cuando vemos que los chicos lo hacen bien, bueno, los extraemos y los ponemos de ejemplo porque a ustedes les sirve para poder sacar conclusiones cuando tienen que hacer los ejercicios en el parcial o sobre todo para el TPI. Entonces dice acá, por eso dice 4, porque no es el 4 de ustedes, no es el ejercicio 4 de la guía, sino que es el 4 de un TPI que le hice captura. Mediante el empleo del InfoStat, grafique, ven que acá dice grafique, no dice haga tal gráfico. E interprete las variables analizadas en los puntos anteriores. ¿Ven eso? No importa cuáles eran los puntos anteriores, porque ya les digo, esto viene de un ejercicio, de un TPI de otros años. El histograma y la ojiva solo se utilizan para representar datos agrupados en intervalos. No se utilizan para representar datos agrupados en listas. Bueno, eso han puesto como conclusión los chicos. Entonces han hecho los salarios de 50 empleados y han hecho el histogramas. E interpretan, porque eso siempre se los piden, que hagan el gráfico, que ustedes ven que no es tan difícil
hacelo con Infostat, y les piden como cosa muy importante la interpretación. Si tienen un histograma, hasta el tercer intervalo, a medida que se incrementan los salarios, que son los que están en el eje horizontal, aumenta la cantidad de empleados, ¿ven? Fíjense, hasta el tercer intervalo. El tercer intervalo es este. Va incrementando el monto del salario, pero también va incrementando el monto, la cantidad de empleados. Fíjense que el máximo se da en el tercer intervalo. A partir de ese intervalo, a medida que se incrementan los salarios, porque los salarios siguen aumentando, dice la mayor cantidad de empleados, dice disminuye la cantidad de empleados, ¿ven? Que empieza a bajar, a bajar, a bajar. Entonces dice, la mayor cantidad de empleados tiene salarios comprendidos entre 131 y 139, que es el tercer intervalo, mientras que la menor cantidad de empleados se registra para el primero y el último intervalo. O sea, los que menos ganan son pocos empleados y ganan entre 115 y 123, que son menos de 5 empleados, serán 3. Ven que el 5 está ahí, serán 3 empleados, ganan entre 115 y 123. En la ojiva, fíjense, dice, en el segundo intervalo, el incremento de la cantidad de empleados se vuelve más acentuado. Este sería el segundo intervalo. Es más abrupto aún en los 3 siguientes intervalos y se vuelve más suave en el último. O sea, acá hace una interpretación de cómo va subiendo. O sea, fíjense que acá sube y después empieza de nuevo a atenuarse la curva. O sea, es una cuestión de interpretar el gráfico y siempre que tengan que hacer una interpretación, chicos, de una tabla o de un gráfico, es respecto al verso del ejercicio. ¿Qué es el verso del ejercicio y de lo que se trate? Si estamos hablando de salario y de empleado, hablan de salario y de empleado. No pongan los valores del eje X y los valores del eje Y. No, ¿qué son el eje X y qué son el eje Y? Por eso les dije, no se lleven por eje X y eje Y. Llévense por qué está tratando el verso del ejercicio. Si está hablando de, no sé, la cantidad de litros de nafta que gastan las diferentes marcas de auto, y bueno, tendrán que decir, a medida que se incremente el gasto de litros de nafta de los autos son de mayor cilindrada, no sé, una cosa así. O sea, cada cosa de acuerdo lo tienen que particularizar con lo que tienen en el verso del ejercicio. Acá tienen otro. Diagrama de bastón y gráfico acumulativo de frecuencia se utilizan para representar datos agrupados en listas. Eso les puse porque si no, ven ustedes un intervalo y le mandan gráfico de bastones y queremos morirnos todos. Ven que queda finito. Si esto lo han hecho con un histograma y lo van achicando y queda así de finito y quedan separados. Esto es lo que tienen que lograr con el Infostat, manipulando el eje X. Hasta la tercera clase, a medida que se incrementa la cantidad de hijos, se incrementa la cantidad de empleados. A partir de dicha clase, a medida que aumenta la cantidad de hijos, disminuye la cantidad de empleados. La mayor cantidad de empleados tiene 3 hijos, la menor cantidad de empleados tiene 5 hijos. Y este sería el acumulativo de frecuencia, que también se hace con el histograma. El incremento en la cantidad de empleados se produce de manera muy pareja hasta la cuarta clase y se vuelve más leve, porque fíjense, este es el incremento, más leve desde la cuarta a la clase siguiente. En cambio acá, fíjense que es casi la misma longitud, el incremento. En cambio acá es poquito. Acá les puse, esto era lo que les decía yo que quedaría más lindo, ven que pone por colorcito y qué significa cada uno. Entonces, y cómo interpreta de acuerdo a el ejercicio dado. El mayor porcentaje de empleados corresponde al área de administración y disminuyen para las áreas de ingeniería.
y diseño, en tanto que los menores porcentajes se registran para las áreas de comunicación y relaciones humanas. Y acá tenemos un diagrama de barras verticales que también se hace con el histograma, fíjense. Y bueno, y obviamente que esto es de otro ejercicio, por eso se interpreta de otra forma. Entonces, ahí les doy, digamos, no se pueden quejar, que les doy material para que ustedes aprendan a interpretar. Vamos a ver una última cosita. Pero esperen que... Acá está. No, porque esto ya se los di. Se los expliqué manualmente. Bueno, no sé, les digo, con esto ya está explicado toda la unidad 2. La clase que viene, el lunes no tiene clase, obviamente, y la clase que viene tengo que dar la unidad 3, que hacerla con InfoStat es maravillosamente porque uno le pone los datos y calcula todas las medidas sola en InfoStat. Pero la cuestión es la interpretación. Se tengan en cuenta eso que yo les doy en el material para que interpreten, chicos, para que aprendan a interpretar, porque como el InfoStat maneja todo, el InfoStat, digamos, es fácil y les va a salir bien los cálculos. Lo que les interesa saber, si ustedes saben interpretar, es que saben la materia. Pero es ahí a donde, digamos, como que se quedaron en el proceso de la mayoría que, digamos, que no le va tan bien, es porque se queda en el proceso de hacer el ejercicio, pero no de interpretarlo. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. No, profe, la última era el último grafiquito ese que hizo que era una categoría nominal y era un histograma. No, era un gráfico de barra. Eso no importa el orden, ¿verdad? Se puede hacer lo mismo cuando tengamos una categoría ordinal, ponerla Sí, en orden y hacer un gráfico de... claro, en el ordinal tenés que trabajar en orden, justamente, porque ahí sí importa el orden, pero si es nominal, no. Pero como ser si fueran lo que vimos la clase pasada, que eran los puestos, que era operario, no sé, capataz, gerente, qué sé yo, supervisor, ahí sí importa el orden. O Claro, por ejemplo, si tratáramos con, ¿qué podría ser? Los años de la facultad, o sea, la etiqueta va primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, ahí sí importa el orden. En cambio, si lo que estamos viendo son varones y mujeres, no importa el orden, es lo mismo. perfecto. Muchas O marca gracias. de auto que tiene, tampoco importa el orden. Ahora, si en cuanto a autos estamos viendo, tiene, no sé, auto pequeño, auto mediano, auto grande, camioneta, ahí sí importa el orden. ¿Se entiende? Es el mismo auto, pero según cómo esté definido la variable, es si importa o no importa el orden. Buenísimo, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces los libero por mi parte si no tienen dudas. Nos vemos la clase que viene, que vamos a empezar con unidad 3. Chicos, vayan poniéndose las pilas porque vieron que es a fin de mes el parcial, ¿no? O sea, como que no hay mucho tiempo. Por eso yo como que les doy full para que puedan, porque si no, digamos, no van a poder hacer todos los ejercicios antes del parcial. Bueno, buen fin de semana, chicos. Que la Muchas pasen gracias, bien. profe. profe. Buen fin de profe. Buen fin de y feliz día de la UTN el jueves. Igualmente.
Igualmente, profe. Gracias.